aprueba si a 2 consejos de ministros, aquí todavía no ha habido ni un caso en este gobierno de que el Congreso haya rechazado al Consejo de Ministros. Todavía no se ha presentado esto. Ya, si rechaza una sola vez, no pasa nada, no puede cerrar todavía el Congreso. Si a 2 consejos de ministros el Congreso lo desaprueba, ahí sí, el presidente puede cerrar el Parlamento. Pero tampoco no creo que el Parlamento sea tan tonto de votar una segunda vez, ¿no? Pero para lo que es, pues, que el presidente tenga la facultad de cerrarlo, ¿no? No creo. Por eso ahí la situación de un comentarista que decía, ¿no? Si pone a un grupo de ministros, ¿no? De los más impresentables que pueda haber, el Congreso vota, lo desaprueba, tiene que presentar nuevamente un nuevo gabinete. Y un segundo gabinete, también lo mismo, peor todavía que la primera. Estaría buscando, en ese caso, el presidente dice que lo vaquen a su, mejor dicho, lo desaprueben a su Consejo de Ministros para que cuando sea 2 veces él tenga la facultad de cerrarlo, ¿no? Pero no sé si eso es la decisión del presidente, no sé, pero vamos a ver qué sucede. Todo esto genera muchas inestabilidades, lamentablemente, en el país. Bien, entonces vamos a nuestra clase el día de hoy, muchachos, que es bastante amplio. Ya tengo aquí la teoría ya para presentarle. Vamos a ver sobre nacionalidad, sobre también ciudadanía. Primero ciudadanía, luego nacionalidad. Entonces, ahora sí voy a presentar, ¿cierto?, la diapositiva. Aquí lo tenemos, ¿ya? Entonces, vamos a ver de inmediato. Ocultar, listo. Ya está. Bien, a ver, la ciudadanía. A ver. ¿Qué cosa es la ciudadanía? La ciudadanía viene a ser una condición, ¿no? Una condición jurídica que alcanza o que tiene la persona al lograr tener, ¿no?, lo que es la mayoría de edad, ¿no?, que es 18 años. La ciudadanía es una condición, ¿ya?, que tiene la persona, ¿ya?, por el cual asume ciertos derechos y ciertas obligaciones que cuando era pues menos de 18 años de edad no lo tenía. Entonces, cuando usted es menor de edad, cuando tienes menos de 18, hay cosas que no puedes hacer todavía. Por ejemplo, usted no puede firmar un contrato, usted no se puede casar, usted no puede tampoco ingresar a ciertos lugares donde solo se permite el ingreso para adultos, ¿no? Entonces hay ciertas limitaciones. Usted no puede votar, ¿no? Usted no puede ahí participar en referéndum, revocatoria, nada de eso. Entonces, cuando usted ya cumple pues lo que es la mayoría de edad, entonces alcanzas una condición diferente donde ya eres titular de ciertos derechos y también de tener ciertas obligaciones, ¿no? Ciertas obligaciones también asumimos. No solamente obtenemos derechos, sino también obligaciones. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía en concreto, ¿qué decimos? Decimos que es el conjunto de derechos y deberes que la persona adquiere en su relación con la sociedad. En su relación con la sociedad. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los requisitos para tener esa ciudadanía? ¿Cuándo soy ciudadano en el país? Según nuestras normas. Ojo que todo esto es analizando nuestras normas, porque cada país tiene su propia normatividad. A ver, nuestra norma no dice pues que para ser ciudadano yo tengo que ser un profesional, tengo que haber llevado lo que es una carrera universitaria o técnica, haber asistido al colegio, aprender a leer y escribir. No dice eso. El único requisito para ser usted considerado un ciudadano es que usted cumpla 18 años. Nada más que eso. Entonces, a partir de que usted cumpla 18 años en adelante, ya usted es un ciudadano. Un ciudadano. Por eso dice, ¿no? Son ciudadanos en el Perú, ojo, dice los peruanos mayores de 18. O bien, entonces somos ciudadanos. A partir de los 18 en adelante. Pero hay un detalle importante. Para el ejercicio de nuestra ciudadanía, para ejercer, ¿no?, nuestra ciudadanía, el cual implica derechos, deberes, todo eso, pues requerimos la inscripción electoral. Eso también es importante. Entonces, usted es ciudadano a los 18, eso no hay sin lugar a duda. Pero para que tú ejerzas todos tus derechos
¿no? Para que también puedas cumplir con tus obligaciones y todo eso, usted tiene que tener la inscripción electoral. Es decir, haber asistido o no a la institución pues de RENIEC, habiendo hecho todos los trámites necesarios, tener pues el documento nacional de identidad. Entonces, si yo tengo 18, no tengo mi DNI, pues hay derechos que no, los derechos no, civiles, políticos, ciertos derechos civiles y políticos no los puedo ejercer. Yo, por ejemplo, no puedo ir a votar, ¿no? Entonces, ya, mira, elecciones municipales, elijamos a las autoridades ediles. Ya voy, ¿no? Yo voy a votar. Y las personas que están ahí me van a decir, ¿y su DNI? No he tramitado mi DNI, pero por favor, yo tengo más de 18. Y así que, según la norma, yo soy un ciudadano. Y los ciudadanos tenemos, pues, obviamente, que votar, ¿no? Y me van a decir, pues, obviamente que, bueno, sí, usted es ciudadano, indudablemente, pero usted no puede ejercer su derecho. ¿Pero por qué no? Porque bien claro dice la norma, para ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. O sea, tener nuestro documento nacional de identidad. ¿Verdad? Eso es un requisito fundamental. Ahora, ¿hay otros requisitos adicionales para ser ciudadano? Ninguno. Solo es haberse inscrito en RENIEC, tener nuestro DNI. Bien, continuamos. Ahora, cuando hablamos de la ciudadanía, de ese ejercicio, ¿no? De tener derechos, porque nuestra norma dice, ¿no? Que cuando nosotros ya somos ciudadanos, ciertos derechos, ¿no? Ciertos derechos que antes no teníamos, lo vamos a tener. Entonces, aquí en lo que es en el Código Civil habla sobre el aspecto de los atributos de la persona, y uno de los atributos de la persona es su capacidad de ejercicio. ¿Y qué cosa es la capacidad de ejercicio? Son las facultades, ¿no? Que tiene la persona para, pues, no ejercer ciertos derechos que están reconocidos por nuestra normatividad. Y para quienes pueden ejercerlo, ya sabes, para aquellas personas que cumplan 18, pero también que tengan su inscripción electoral. Ahora, entonces, la capacidad de ejercicio es una característica de la persona, cuando cumpla 18 años en adelante. Pero hay un detalle importante, de que no todas las personas podrían tener esa capacidad de ejercicio. No todos de repente al mismo nivel, u otros de repente no la tengan. Por eso es que nuestro Código Civil habla sobre la incapacidad también absoluta y la incapacidad relativa. Si bien es cierto, cuando hablamos de capacidad de ejercicio, es la facultad, no la capacidad que tiene la persona para ejercer sus derechos civiles, pero también hay personas, por cierta situación, pues no tienen el ejercicio de todas sus capacidades o todos sus derechos civiles y políticos. Entonces vamos a ver dos situaciones. Personas que están en situación de incapacidad absoluta y la otra que están en la incapacidad relativa. Ahora, mire, ¿quiénes son las personas que son consideradas por nuestro Código Civil como incapacidades, que están en situación de incapacidad absoluta? Primer caso dice los menores de 16 años. Los menores de 16 años son incapaces, ojo, absolutos. Para ciertos actos que señala la ley, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Por ejemplo, el hecho de que un menor de 16 años de edad pretenda pues contraer matrimonio. Un menor de 16 años de edad pretende ejercer el derecho del voto. No lo puede hacer. Está prohibido. Es un incapaz absoluto en ese ejercicio de ciertos derechos. Ahora, también dice los que por cualquier causa se encuentren privados del discernimiento. Entonces, algún problema, no, dificultad, accidentes, enfermedades, etc., donde pierda la razón la persona, no tiene la capacidad de decisión, ¿no? Entonces, ya esa persona, pues, no puede ejercer ciertos derechos y se le considera como incapaz absoluto. Entonces, ¿quiénes son incapaces absolutos? Los menores de 16 y además las personas que se encuentren privados del discernimiento. Sea por aspecto genético, accidente, enfermedad, etc. Pero también existe otro grupo de personas en situación de incapacidad relativa. O sea, algo pueden hacer, aunque no todos sus derechos de repente lo van a ejercer. ¿Quiénes son aquí? Por ejemplo, los mayores de 16 años, pero, y dice, menores de 18 años de edad.
incapaces relativos. Si bien es cierto, hemos dicho que el menor de edad no se puede casar, ¿no? 16 años para abajo no se puede casar. El de 17 años sí se puede casar. El que cumplió 16 años, 17 años, sí se puede casar, pero con el permiso de sus padres. Sin el permiso de los padres no puede contraer matrimonio. Por eso tiene una cierta incapacidad, pero relativa. No es absoluta, absoluta como el otro de menor de 16 años que no puede casarse. En cambio, el que es menor de 18, pero pues que no es un chico de 15, 14, sino que puede tener 16 o 17, él sí podría casarse, pero solo con el permiso de sus padres. Eso dan en cuenta. Por eso incapacidad relativa. También son incapaces relativos los retardados mentales. Retardados mentales también, porque hay cosas que ellos sí se les permite hacer. Por ahí hasta también se les permite trabajar, pero de acuerdo a su situación, ¿no? No es un incapacitado absoluto, es relativo. Por eso en algunos establecimientos, supermercados por ahí, a veces contratan a los chicos que estén ahí, ¿no? Ayudando en el aspecto del despacho y todo eso, y se les permite, ¿ya? También están aquí los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. Entonces también, ¿no? Con ciertas dificultades ahí que adolecen de deterioro mental, no está una situación de privado del discernimiento. No es como el de aquí, que no discierne nada, no diferencia lo bueno, lo malo, nada, ¿no? En cambio aquí, algo de deterioro tiene del aspecto mental, pero no es un incapaz absoluto. Entonces es un incapaz relativo. Ahora, también están los pródigos. ¿Quiénes son los pródigos? Aquellos que han malgastado todos sus recursos, han desperdiciado y se puede encontrar de repente en la mendicidad, ¿no? Tienen cierta incapacidad relativa. Por ejemplo, no pueden irse al banco y obtener, pues, de repente una cuenta bancaria, pero préstamo, todo eso, ¿no? Están con cierta incapacidad, en este caso económica, ¿no? Los que incurren en mala gestión también, los quebrados, ¿no? Los que han quebrado ciertos negocios también tienen cierta incapacidad, por ejemplo, para asumir ciertos cargos, ¿no? Una persona que ha tenido quiebras, por ejemplo, no puede ser de ninguna manera director del Banco Central de Reserva, ¿no? No, jamás, no se le permitiría estar ahí porque no cumple el requisito, porque para ser director del BCR requiere una persona, pues, no haber nunca quebrado, ¿no? Haber llevado una mala gestión de una empresa, etc. Entonces, también tiene cierta incapacidad, pero puede asumir otras funciones, puede trabajar en otra cosa. Entonces, estos tienen cierta incapacidad, pero relativa. También están los ebrios habituales, los que consumen licor habitualmente, mientras mantengan su estado de ebriedad, claro, tienen cierta incapacidad relativa. Pero ya pasan los efectos, bueno, de repente recobra su aspecto de lucidez, ¿no? Igual los toxicómanos, o sea, los que ingieren drogas, y también los que sufren pena, ojo, que conllevan esa la interdicción civil. ¿Qué cosa es la interdicción civil? La interdicción civil es un proceso por el cual el juez determina que una persona tiene una incapacidad relativa para atenderse a sí mismo y para tomar decisiones sobre sus bienes. Entonces, ahí le nombran un curador que se encargue de la administración de sus bienes y de velar por el bienestar de esa persona. Todo eso con la aceptación de la familia y todo eso, ¿no? Entonces, también, ojo que están aquí las otras personas, ¿no? Que por ahí han perdido un deterioro por ahí de su mentalidad, de su razonamiento, y por lo tanto el juez ha determinado que es una persona que se encuentra en situación de interdicto civilmente. Bien, entonces eso respecto a las incapacidades. Ahora, participación ciudadana en los asuntos públicos. A ver, cuando usted es ciudadano puede participar ejerciendo los derechos civiles y los derechos políticos en asuntos como sufragio, referéndum, iniciativa legislativa, iniciativa de reforma constitucional, revocatoria, remoción, rendición de cuentas y todo eso. Entonces el ciudadano puede ejercer derechos políticos, derechos civiles, que antes pues no lo tenía, ¿no? Porque ahora sí, cuando decía ciudadano, lo puede ejercer estos derechos. Ahora, en el ejercicio, por lo tanto, de esos derechos, ya tenemos dos aspectos de los derechos políticos: los derechos de participación y los derechos de control. Aquí quiero que diferencien muy bien esto, por favor. Una cosa es el derecho de participación ciudadana, otra cosa son los derechos de control ciudadano. Participación ciudadana para que uno pueda actuar, ¿no? En desempeñar algo en favor de nuestro país, ¿no? Y esto, por ejemplo, derecho de participación
donde uno muchas veces toma decisiones, lo hace a través de la participación en el referéndum, iniciativa legislativa, iniciativa de reforma y sufragio. En cambio, el derecho de control es cuando somos vigilantes de las autoridades que hacen una labor. Por eso dice derechos de control. Y ahí podemos ejercer nuestro derecho de control a través de la revocatoria, la remoción y la rendición de cuentas. Ahora, la idea ¿cuál es? Ver brevemente cada una de ellas y saber, ¿no?, sus diferencias entre, por ejemplo, remoción, revocatoria, cuándo procede, contra quiénes se puede plantear y todo eso. Y también, obviamente, ¿no?, diferenciar qué es un referéndum, qué es una iniciativa legislativa, qué es iniciativa de reforma constitucional y todo eso. Bien, entonces vamos a la otra parte. Vamos con lo que es primero los derechos de participación. Entonces, vamos con el uno que es el referéndum. ¿Qué cosa es el referéndum? El referéndum viene a ser una consulta popular, una consulta al pueblo. ¿Sobre qué, profesor? Sobre un tema de interés nacional. Sobre un tema de interés nacional. A ver, pero si bien es cierto, lo que pasa es que hay cositas, ¿no?, de temas muy delicados que el Ejecutivo, ¿no?, el Congreso no lo va a tomar, no lo va a decidir, porque requiere que la población decida, ya que pues las decisiones muchas veces de lo que es el Congreso o el aspecto de lo que es el Ejecutivo puede ser muy polémico. Entonces, para que no genere todo esto, mejor que el pueblo decida, ¿no? Ya el pueblo decida, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Están a favor o no del matrimonio de repente homosexual, ¿no? Entonces, de repente la población dice, a ver, el referéndum puede haber consulta, ¿no? Entonces se puede plantear referéndum sobre cualquier tema de interés. Por ejemplo, se puede plantear referéndum para poder juntar también a dos circunscripciones para que constituyan una misma región. Dice bien claro, a través de un referéndum, dice dos regiones pueden constituir una misma región a través de un referéndum. A través de un referéndum, por ejemplo, se puede hacer la aprobación total o parcial de la modificatoria de la Constitución. Entonces, hay situaciones donde se pide, ¿no?, que el pueblo decida. Que el pueblo decida. A ver, ¿qué me dice Kevin? ¿Nosotros podemos ver como ciudadanos los gastos del Estado? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Ahorita vamos a ver, eso es, también tenemos derecho a lo que es la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, mira aquí. Dice, el referéndum, ojo, la solicitud de convocatoria para un referéndum requiere de un número de firmas no menor al 10% de la población electoral. Bien, ahora, ¿en qué casos procede esa reforma que se está planteando aquí? Procede la reforma parcial o total de la Constitución, ¿verdad?, para cambiar total o parcialmente la Constitución, pero un favor bien grande. Pero hay que hablar todo en la norma, no hay que convenientemente interpretarlo. Si nosotros nos vamos al artículo 206, usted puede revisar su Constitución, dice bien claro que toda reforma constitucional es aprobada por el Congreso. Entonces, esa reforma constitucional es aprobada por el Congreso. Cuando dice toda reforma, no es que, pues simplemente, a ver, hagamos un referéndum, a ver, una consulta, ya para que podamos tener una nueva constitución. No es así. Todo cambio, toda letrita, puntito que se modifique en la Constitución, lo aprueba el Congreso. Y sometido, ¿a qué? A referéndum. Y sometido a referéndum. Ahí sí yo puedo participar, pero pasó previamente por una situación de aprobación de parte del Congreso. Pero querer pretender hacer un referéndum sin cumplir lo que dice el artículo 206, eso es algo inconstitucional. Va en contra de lo que la misma Constitución señala. Toda reforma es aprobado por el Congreso, por el Poder Legislativo. Eso es lo que hay que tener presente. Ahora, entonces, dice la reforma total o parcial de la Constitución, participar en ella. ¿Qué más? Para la aprobación de leyes, normas regionales de carácter general y también de ordenanzas municipales. Sí, nos pueden consultar sobre alguna decisión del municipio, etc. Entonces, podemos participar. Para también desaprobar leyes, decretos legislativos, decreto de urgencia, si nos plantean la pregunta. Y normas en materia de descentralización. Para esos casos procede un referéndum.
Ahora, hay casos puntuales en el cual no se somete a referéndum nunca. El asunto de la reforma directamente de la Constitución, no, eso directamente no procede por referéndum, es después, como le decía, de la aprobación del Congreso. Tampoco no se somete a referéndum temas que minimicen los derechos humanos. No se puede plantear referéndum ningún tema que recorte, elimine, suspenda el ejercicio de los derechos humanos. Eso está prohibido. No hay consulta popular ahí. Tampoco hay consulta popular sobre asuntos tributarios. Imagínate, ¿no? Que digamos a ver al pueblo peruano, ¿estás de acuerdo con no pagar el IGB? ¿Y qué tal si el pueblo dice, si estoy de acuerdo no pagar el IGB? Total, a mí no me da nada el Estado. Y entonces, no, pues tampoco podemos hacer eso. Entonces, hay cositas que no se puede consultar por referéndum al pueblo. O sea, todo este consulta o las consultas que se hagan es cumpliendo todas las normativas. Bien, entonces, derecho a la participación de un referéndum, derecho a decir sobre un tema de interés que se me consulte. Ahora, la otra es la iniciativa legislativa. A ver, ¿qué cosa es la iniciativa legislativa? Es la capacidad que tiene la población de proponer proyectos de ley ante el Parlamento. Se presenta por eso ante el Congreso esos proyectos de ley. Ahora, esto, para poder presentar iniciativa legislativa, se requiere firmas no menor al 3% de la población electoral nacional. Entonces, ya con eso ya podemos presentar. Por ejemplo, hay varias normas que se ha firmado para proponer el Congreso. Por ejemplo, la eliminación de las corridas de toro. No sé si por ahí has escuchado, ¿no? Varias personas, colectivos, ¿no? Antitaurinos han dicho, hay que eliminar esa fiesta, ¿no? Esa es una fiesta, pero muy sanguinaria, ¿no? De hacer un espectáculo, de matar a los animales, ¿no? Ni hablar de eso, ¿no? Entonces, no podemos tener ese pensamiento de antaño, pues, donde la gente disfrutaba del derramamiento de sangre de los animales, no, no. Entonces, entonces la gente empezó a recolectar firmas y presentó ante el Congreso, llegó a presentarlo, pero el hecho que presentemos nuestra iniciativa de norma no quiere decir pues que ya la tenga que aprobar el Congreso. No, no, no es así. El Congreso ya determinará si está bien o está mal, si lo debate, lo aprueba o no, simplemente. Otra norma, sí, por ejemplo, se aprobó con iniciativa legislativa, ¿no? De la población. El caso de la ley que permite el arresto ciudadano. Esa norma que permite que el ciudadano puede arrestar a una persona en flagrancia de delito. Recuerde esto, que el ciudadano puede arrestar, ¿no, Juan? Un ciudadano, un civil, puede arrestar a una persona en plena situación de haberse cometido un delito. Sí, puedes arrestar, puedes detener a una persona, sin ser policía, pero se detiene y de inmediato, pues dando cuenta a las autoridades policiales, ¿no? Entonces, sí, esa ley, por ejemplo, es de iniciativa ciudadana, algo pues que permite también actuar, ¿no?, contra la inseguridad. A ver, esto, o sea, solo afecta a las costumbres de una comunidad, ¿no? Sobre el aspecto del referéndum, las costumbres, no. En general, sobre un tema, sobre el aspecto general de un tema que se nos plantee, de un tema general, ¿no?, que nos plantee. Pero no tiene que, por ejemplo, el aspecto de formalizar una situación de unir dos regiones para constituir una sola región, pues es más allá de una costumbre, no es una voluntad popular, ¿no? Si los dos pueblos quieren, por referéndum se puede constituir una macroregión. Bien, entonces estamos en la iniciativa. La iniciativa legislativa, recuerde, podemos proponer normas ante el Parlamento, pero requerimos un respaldo de 0,3% de la población electoral con firmas que nos indiquen, ¿no?, que pues queremos que esa norma se apruebe. Ya el Congreso determinará si lo hace o no lo hace. Ahora, nunca se presenta iniciativa legislativa, no hay proyectos de iniciativa sobre aspectos tributarios ni presupuestarios. Pero, o sea, que nosotros no podemos decir al Parlamento, oiga, aumente más dinero para la educación, aumente más dinero. No, eso no podemos hacer, no, prohibidos. No podemos tener iniciativa sobre modificatoria de normas, iniciativas legislativas sobre aspectos de tributos, ni tampoco presupuesto, ¿no? Esa es la situación. Bien, vamos al otro. Me refería a la iniciativa legislativa. O sea, solo afecta a las costumbres de una comunidad. La iniciativa legislativa
No, 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 no. La iniciativa legislativa puede ser de ámbitos muy, muy grandes a nivel nacional, no solamente algo muy particular, algo muy puntual. No, no, no. Podemos proponer normas nacionales, claro, que se apliquen en todo el país. Por ejemplo, a ver, una norma por ahí que se quería promover era que esto no se concretó, ¿eh? Pero se quería hacer. Se decía, ¿no? Que toda persona que postulara, dice, ¿no? Al Congreso, no solamente sea peruano de nacimiento, no solamente tenga 35 años de edad, no solamente que sea su ejercicio, sino que además tenga, dice, ojo, una buena moral, que no haya tenido antecedentes, dice, penales, no ningún antecedente judicial, que tenga una situación de denuncia concreta y que haya conllevado una condena como culpable de un hecho. Entonces eso nos pues evitaría tener congresistas que llegan no con sus antecedentes del pasado, estar vinculados al terrorismo, al narcotráfico, a situación de corrupción y todo eso, ¿no? Pero nosotros los ciudadanos podemos presentarlo, pero date cuenta quién lo va a aprobar al final, ¿no? Nuestra iniciativa, el Congreso, pues. Y la verdad, dudo mucho que el Congreso diga, ah, sí, vamos a aprobarlo, ¿no? Si ellos son los mismos que pues, están implicados en muchos aspectos negativos, ¿no? Bien, siguiente, la reforma constitucional, iniciativa de reforma. Mira, dice, es la capacidad que tiene el pueblo para proponer proyectos de reforma. La anterior es para que exista una ley, la iniciativa legislativa. Aquí es para modificación de nuestra constitución. Nosotros los ciudadanos podemos presentar iniciativas de reforma, de cambio a nuestra constitución. Ojo con esto. Ahora, ¿cuánto de firmas se requiere? Se requiere el número de 0,3% de la población electoral que respalden esa situación de pedido de la modificación constitucional. Entonces, ahí sí, ¿no? Ya el asunto, pues, se recolecta la firma, se presenta al Parlamento, pero ten en cuenta, ya te mencionaba, pero eso no significa, por más firmas que tengamos, que ya se va a aprobar la norma, ¿no? Porque toda reforma lo aprueba el Congreso de la República. Pero que podemos pedirle al Congreso que modifiquen esto, sí, sí puede, sí se puede, sí se puede. Ahora, los señores de Perú Libre, por ejemplo, que hablan de la nueva constitución y todo eso, mira, si habría que analizar de manera correcta los procedimientos, primero tendrían que presentar una iniciativa de reforma constitucional para cambiar el artículo 206. ¿Por qué? Porque el artículo 206 no contempla ninguna situación de asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Entonces, si primero hacen una reforma, si primero hacen un cambio del artículo 206 para incorporar la figura de la asamblea, y luego ya más adelante se proceda a la convocatoria de la asamblea, eso sí, sí sería el camino correcto. Pero tal cual hoy día está la Constitución, de frente a hablar de una asamblea cuando nuestra Constitución no contempla esa situación, es simplemente ir en contra de la Constitución, es ir en contra de la Constitución. Entonces, la reforma constitucional es cambiar una o parte total de la Constitución y nosotros los ciudadanos podemos tener iniciativa, pero quien lo da a determinar es el Congreso, porque el Congreso de repente uno dice, ¿no? Esta ley no pasa nada, no es necesario y ni siquiera se debate de repente. Bien. ¿Qué más? Luego tenemos también el derecho al sufragio. El sufragio es un derecho, pues, que tenemos todos los ciudadanos para poder participar ejerciendo, ¿no?, el voto. Y esto se da en varios aspectos, por ejemplo, al elegir el presidente de la República, para elegir al congresista, a los alcaldes, para el aspecto de también gobernadores regionales y todo eso, ¿no? Entonces, el sufragio es el aspecto del ejercicio del voto que tiene el derecho la persona cuando cumple 18 años hasta sus 70 años. ¿Ya? De 18 a 70 años el voto es un derecho y también es una obligación. Tiene esas dos condiciones en nuestro país. En otros países solamente es un derecho y no una obligación, como por ejemplo en Chile. Chile el voto es un derecho, pero no una obligación. Si quiere la gente vota, si quiere no. En cambio aquí en el Perú no. Aquí en el Perú es un derecho y a la vez es una obligación para toda persona de 18 a 70. Profe, después de los 70, si quieres vota, si quieres no. Ya es facultativo.
Ahora, ten cuidado también, ten en cuenta que los menores de edad, o sea, los que son, lo que tienen esta situación de incapacidad relativa, no la absoluta, o sea, los 16 años, 17 años, si hay un menor de edad en situación de casado, también puede ejercer su derecho al voto, ojo con esto. Los menores de edad que estén casados tienen también el derecho al voto, participan en ella. También tienen derecho al voto, según nuestra norma, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que antes no tenían el derecho, ahora sí pueden ejercer ese derecho de votar, elegir. También está contemplado en nuestra Constitución. Ahora, ¿qué características tiene el voto? El voto es personal porque cada quien lo ejerce. Yo voto, no tomo mis decisiones, yo no voy a votar por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mi cuñada, no. Yo ejerzo mi derecho, es personal. Nadie lo ejerce por mí. Es igual. ¿Por qué se dice que el voto es igual? Porque todos los votos tienen el mismo valor. Sea del que pues es analfabeto, del connotado doctor, su voto vale lo mismo. Es igual. Es libre. Cada quien decide sin situación de presión, sin situación pues de condicionamiento, ¿no? Tú decides en libertad por quién votas. Y además es secreto. Nadie debe conocer por quién usted ha votado. Por eso cuando tú vas a votar, te piden que pases a un lugarcito donde nadie te ve, lo que le llaman la cámara secreta, para que ahí marque usted su opción que usted le considera que es mejor, ¿no? Y es obligatorio, ya sabes, ¿no? Porque pues es obligación según nuestra ley. Y también decimos que es universal porque todos participamos. No hay ninguna situación de exclusión, ¿no? Por aspectos de raza, condición económica, aspecto de sexo, no hay ninguna exclusión. Todas aquellas personas que están en goce de su ejercicio, que son mayores de 18, que tienen su DNI, pues tienen también el derecho de ejercer su voto. No se les puede impedir ejercer. Ahora tengo duda, ¿una pareja casada de menores puede ser considerada como una nueva familia en el censo? A ver, ahora mire, atento. Para aclarar el asunto del matrimonio y no te quede duda, por favor. Mire. Recuerde que hay incapaces absolutos e incapaces relativos. El incapaz absoluto no puede casarse. El incapaz absoluto no se puede casar, por más que quieras. ¿Quién es profesor? Los menores de 16. El incapaz relativo, el que tiene 16, el que tiene 17. ¿Listo? Que todavía no es ciudadano, ¿no? Con el permiso de sus padres, él puede contraer matrimonio. Sí, puede contraer el matrimonio, va a la municipalidad y se casa, con el permiso de sus padres, dije bien claro. ¿Listo? Y al contraer matrimonio, ¿ya qué cosa tiene? Una familia, pues, constituida. Ya es una familia. ¿Ah? Entonces dice, dice, una pareja casada menores de edad puede ser considerada como una nueva familia. Claro que sí, es una nueva familia, es una familia, es una familia. Bien, esa es la situación. Avanzamos. Ahora, derecho del control ciudadano. El derecho del control ciudadano se ejerce a través de revocatoria, remoción, todo eso, ¿no? Y también demanda rendición de cuentas y eso. A ver, ¿qué es la revocatoria? La revocatoria es un mecanismo, ¿no?, de control ciudadano para sacar del cargo a una autoridad que nosotros lo hemos elegido. Es decir, el pueblo puso a la autoridad en el cargo, el pueblo tiene el derecho de sacarlo del cargo a esa persona. Eso en esencia es la revocatoria. El pueblo puso en el cargo, pero hay ciertas causalidades que se cumplen, por ejemplo, está gestionando mal, está vinculado con actos de corrupción, etc. El pueblo tiene derecho de sacarlo de ese cargo. Ahora, ojo, ¿contra quiénes se plantea la revocatoria? La revocatoria procede contra los gobernadores regionales, vicegobernadores regionales, contra lo que es también los consejeros regionales, contra el alcalde, los regidores y el juez de paz. No es tampoco para todas las autoridades, no, solamente contra estas autoridades. Y no se presenta el primer año en ejercicio de la función. O sea, ya fue elegido como alcalde, gobernador, etc., una persona, y está ya sentadito empezando a trabajar. No es que al 15 días, a un mes le vamos a plantear la revocatoria, no. Hay que ver, que se empeñe, que haga su labor. Claro, y si después de haber pasado un año nosotros nos damos cuenta que está gestionando mal, que está metido con vínculos de corrupción, etc.,
el pueblo tiene derecho a qué? A revocarlo, a pedir que se proceda a una situación de votación para sacarlo del cargo, ¿no? Ahora, los ciudadanos podemos presentar, dice, para pedir esta revocatoria, ¿cuánta cantidad de firmas? No menor al 25% de la población de la circunscripción. Si vivo, por ejemplo, ¿no?, en Jesús María, del 25% de la población de Jesús María confirma, tiene que pedir la revocatoria de esa autoridad. Si vivo en San Juan de Lurigancho, el 25% de la población de San Juan de Lurigancho va a plantear, confirma, comprobada, la situación de la revocatoria, por ejemplo, del alcalde. 25% de firmas de la circunscripción electoral. Se plantea ahí el asunto de la revocatoria. ¿Cuál es la idea? De sacar una mala autoridad, que lamentablemente lo hemos elegido, para cambiar por otra autoridad, ¿no? Esa es la idea. Pero nunca se presenta en el primer año de su gestión, ni tampoco en el último año de su gestión. No se presenta. Por ejemplo, ahorita el alcalde, no, todos los alcaldes, contra todos los alcaldes, regidores, en este año no se puede hablar ya de revocatoria, porque este es su último periodo, ya que el 1 de enero del 23 asume la función un nuevo alcalde, un nuevo regidor, etc. O sea, ahorita, por más terrible que sea tu alcalde, tu gobernador regional, no le puedes plantear la revocatoria de ninguna manera. En el último año de su gestión no se puede, ni en el primer año, ¿ya? Lo que pasa es que ya se va a ir, pues, ya para qué tanta cosa, no hay que hacer gastar más el Estado, ya para qué. Siguiente, la remoción, que es diferente a revocatoria. Mira aquí, mecanismo para destituir la autoridad que fueron designadas por un gobierno central o regional. Es decir, autoridades que nosotros no hemos elegido, autoridades que provienen de que otra autoridad superior lo haya nombrado en el cargo, o que también por algún asunto de concurso público alguien ha obtenido ese cargo. Bien, ahora, esa solicitud de remoción para esa autoridad debe ser con un número de firmas no menor al 50% de la población que lo solicita. A ver, un caso de remoción. Vamos a suponer que nuestro comisario, que yo no lo elijo, tú no lo eliges, ¿cierto? El pueblo no lo elige, ¿listo? Es elegido por autoridades superiores. Entonces, el comisario de nuestro distrito no hace nada. Más bien, mira, detienen al delincuente y nunca ni siquiera se hace su registro de su detención. Nada. Se le llama de urgencia para el patrullero, tal sitio dice que no tiene combustible. O sea, está gestionando mal. Podemos pedir su remoción de esa autoridad. Que lo saquen. Claro, que lo saquen del cargo. Ahora, otro caso. Contra las autoridades, por ejemplo, de las mujeres. De repente están apañando un acto de corrupción en un colegio, un acto de violación de repente, ¿no?, en un colegio que un profesor ha hecho contra un estudiante. Entonces el pueblo, pues, no puede plantear que se haga una remoción de esas autoridades, porque tampoco el pueblo va a aceptar ahí, ¿no?, de que si no lo elige, entonces que siga ahí en el cargo, ¿no? Podemos plantear que salga esa autoridad, que lo remuevan esa autoridad. Entonces, eso también es un derecho del ciudadano. Bien, ahora, después de remoción, después de revocatoria, demanda rendición de cuentas. Dice, ojo, ¿qué cosa es demanda rendición de cuentas? Lo que alguien me decía aquí hace rato, ¿no? Profesor, ¿podemos conocer los gastos del Estado, los gastos de las autoridades? Sí, bien claro dice, ojo, es la interpelación a las autoridades, o sea, es la pregunta que le vamos a hacer, ¿no? Dice, sujeta a revocatoria y remoción por parte de la población para que expliquen sobre el uso de los recursos y su presupuesto. Oiga, señor alcalde, diga usted cómo está ejecutando esa obra, cuánto gastó, cómo lo está gastando ese presupuesto municipal, el presupuesto regional. Por favor, informe al pueblo. Ese es un derecho que tienen los ciudadanos. A veces no sabemos. Ahora, hay algunas autoridades, muy pocas eso sí, que sin que tú le pidas esa rendición de cuentas, ellos lo cuelgan en su página de la institución. Ahí está todo, todas las compras, todos los gastos, cómo es el manejo, de dónde se va el sol, todo está el detalle. Entonces, está para que el ciudadano simplemente ingrese, verifique, vea, no analice el tema. Pero sin que te lo pidas, lo publicó. Pero hay otras autoridades que no, pues todo lo mandan, lo utilizan bajo el secretismo, nadie sabe nada, cuánto se gastó, ¿no? Y entonces ahí probablemente, inclusive existan vínculos de corrupción, ¿no? Por eso no es transparente, no lo informa.
Pero podemos pedirle que nos dé la información. Claro, podemos hacer una demanda de rendición de cuentas. Podemos pedir. Ahora, ¿qué dice aquí? La solicitud para esta demanda de rendición de cuentas requiere de un número no menor del 10% de firmas de la población electoral de la circunscripción y no mayor a 25.000 firmas, ¿no? Entonces, tiene que estar respaldado con una cantidad de firmas para que nos dé el informe. Se hizo, ¿sabes cuándo? Cuando Castañeda era alcalde. Castañeda, como le conocían, hace poquito fallecido, ¿no? Un mudo. Este señor no informaba nada, ¿no? Se decía que tantos millones se iniciaba tal proyecto y se hacía la obra. Después había adendas modificatorias del contrato que aumentaba el aspecto del gasto. Y ¿cuánto está gastando al final este señor, no? Entonces se planteó en una banda de rendición de cuentas, ¿no? Que decía, habla mudo, así se decía el título de ese convocatoria, para que la sociedad no firman y nos dé a conocer, ¿no? Cómo está gastando, dónde va el recurso y todo eso. Y es la obligación de la autoridad brindarlo cuando el pueblo lo pide. Bien, ahora, ahí todo es el aspecto del ejercicio, ¿no? De lo que es derechos de participación y derechos de control. Ahora, el ciudadano en su ejercicio de ciudadanía puede quedarse suspendido. Y cosa que ya no va a poder hacer revocatoria, remoción, nada de lo que hemos visto, ¿no? ¿Y por qué le pueden suspender a una persona en su ejercicio de la ciudadanía? Uno, ojo, por resolución judicial de interdicción. Lo que te decía, personas pues que han perdido la capacidad de sentirse, valerse por sí mismos, sea por situación de accidentes, enfermedades, adicciones, etc. Ahora, por sentencia con pena privativa de libertad, estás en sentencia del Poder Judicial de recorte de tu libertad, tú no puedes no tener iniciativa legislativa, de demanda de rendición de cuentas, nada de eso, ¿no? El que está en prisión, estos derechos de participación, de control, le quedan suspendidas. Cuando recobra la libertad, obviamente también se reincorpora todos sus derechos. Y lo otro es por sentencia con inhabilitación política de los derechos. Esto, por ejemplo, lo que hicieron a Vizcarra, ¿no? Que por esta situación del mal manejo político que hizo de la basura y todo eso, el Congreso inhabilitó para que no pueda ejercer el cargo público, ¿no? O sea, el cargo dentro del Estado. Así que en esa situación también está recortado ciertos de sus ejercicios de derechos como ciudadano. Esto lo determina pues el Congreso, obviamente, ¿no? En un momento también querían inhabilitar políticamente, por ejemplo, a Kenji Fujimori, ¿no? Por todo ese enfrentamiento que tuvo su hermana, aunque ahora se había enmistado, ¿no? Pero en su momento se hablaba de que el Congreso quería inhabilitarlo políticamente, o sea, sacarlo de carrera electoral, de no participar en el Estado en ninguna parte, ¿no? El inhabilitado políticamente no puede trabajar en el Estado de ninguna manera, ni en el cargo más pequeño que pueda haber. Se dice, la segunda razón también afecta a los que tienen prisión en casa o algo así. Mira, lo que tienen la prisión, lo que pasa es que como hay mucha situación de hacinamiento en las cárceles, y también a veces hay casos no tan graves de delitos que han cometido, el juez determina también lo que es el arresto domiciliario, es decir, usted no está en prisión, pero su libertad está recortado solamente a estar en su casa, ¿no? Usted no puede estar en su casa y por así. Tienes hasta un grillete, todo eso que te ponen ahí. Entonces, también pues, el hecho que estés en tu casa no significa que tienes toda tu libertad, voy a ir a votar, no. Sigues igual recortado el ejercicio de tus derechos civiles y políticos. Eso también. Bueno, vamos, avanzamos. Ahora, nacionalidad. ¿Qué cosa es la nacionalidad? El vínculo jurídico que une a la persona con el Estado, del cual nace derechos y deberes de parte del ciudadano, de la persona para el Estado, y también del Estado para con el individuo, para con la persona. Por eso dice, es un vínculo, o sea, te liga jurídicamente con el Estado. Te presenté eso. Ahora, la nacionalidad, no olvidar, es un derecho fundamental. No se puede transgredir, vulnerar, así por así. Bien, ahora, ¿cuáles son las formas de obtener nacionalidad en nuestro país? Nuestra ley sobre nacionalidad dice que podemos ser peruanos por nacimiento, por naturalización o por opción. Diferenciemos cómo es peruano por nacimiento, naturalización o opción. Mira aquí, dice, peruano por nacimiento, todas las personas nacidas dentro del territorio nacional.
Y no te dice así que sea de padres peruanos, padres 100% no con sangre inca, no te dice eso, pues. Todo aquel nacido en el territorio es peruano de nacimiento. Entonces ahora que tenemos varios amigos venezolanos aquí en el Perú que están naciendo su bebé, entonces estos niños pueden ser peruanos de nacimientos, pueden ser. Ojo, pero siempre en cuando, ¿sabe qué? Siempre en cuando estas personas, pues, esto también sea inscrita en nuestros registros y todo eso, ¿no? Entonces, aquel que nació en el Perú es peruano por nacimiento, según nuestra ley. También son peruanos de nacimiento las personas en situación de abandono, ¿no? Están abandonadas en el país. No sabemos quiénes son sus padres, un pequeño, un menor de edad. Entonces, el Perú le otorga a este niño en situación de abandono el de ser peruano por nacimiento. Y también es peruano por nacimiento las personas nacidas en el extranjero de padre o madre peruano que estén inscritos en los registros del Perú. Entonces, tú te vas al extranjero, ¿no? Y tienes tu bebé allá y lo inscribes en el consulado de nuestro país que tiene allá, tu niño, a pesar que ha nacido en el extranjero, es ¿qué cosa? Peruano de nacimiento. Por eso los dos tienen que ser peruanos. No, basta que uno. No, de repente, no, un jovencito de aquí se casa, no sé, con una rusa y nace su bebé en Rusia. Pero el caballero, no, dice, no, lo voy a inscribir en el consulado peruano para que también sea peruano de nacimiento. Y lo inscribe y ese niño es peruano por nacimiento. Ahora, ¿qué significa esto? A ver, no significa, no, me decía, lo que iba a preguntar era así. ¿Qué opciones tengo yo de acceder a cierto cargo público siendo peruano de nacimiento? Muchas, todas. Todos los cargos habidos y por haber dentro del Estado puedo lograr siendo peruano por nacimiento, cosa que no se permite a los demás. Por ejemplo, ser presidente, ser congresista, ser ministro, ser también en el aspecto de presidente del Banco Central de Reserva, no ser autoridad judicial, todo eso solo está reservado para los peruanos de nacimiento. Solo ellos pueden ocupar todos los cargos del país. En cambio, los peruanos por naturalización, por opción, no. Algunos cargos sí, pero no todos. Por ejemplo, a ver, ¿cómo es peruano por naturalización? Los extranjeros que quieren ser peruanos, que para poder tener la nacionalidad cumplan con estos requisitos, que vivan en el Perú 2 años como mínimo, en forma consecutiva. Además, que sean mayores de 18, que carezcan de antecedentes penales, que tengan un oficio, un trabajo conocido y que muestren su voluntad de serlo. Entonces, ellos pueden ser peruanos, sí, pero por naturalización. También los extranjeros que prestan servicios distinguidos a la nación obtienen nacionalidad a propuesta del Poder Ejecutivo. El otro día un periodista deportivo decía, no, pues si se va a Gareca realmente la vamos a sufrir, ¿no? Yo creo que por agradecimiento, decía él, pues podríamos darle nuestra nacionalidad, ¿no? Entonces, si pudiera ocurrir esto, si Perú piensa darle la nacionalidad al señor Gareca por todo lo que nos está dando en el deporte, sería por naturalización. O sea, él no lo pide, él no está solicitando, sino que por haber pues, servido, ¿no?, a nuestro país, al pueblo, por haber llevado en algo, ¿no?, nuestros colores en esta competencia deportiva de fútbol, pues entonces podría pues darse la nacionalidad peruana, ¿no? ¿Quién lo tiene que plantear? El Ejecutivo. ¿Ante quién? Ante el Congreso. Y el Congreso debatir si se otorga o no se otorga, ¿no? Ahora, peruano por opción. El extranjero que contrae matrimonio con un peruano o una peruana. Tú te casas con un ruso, tú te casas con un argentino, etc. Esa persona, por el vínculo de matrimonio contigo, puede tener la opción de ser peruano de nacimiento. Pero que viva, ojo, que viva por lo menos 2 años en nuestro territorio y que muestre también la voluntad de querer tener nuestra nacionalidad, ¿tá? Y lo último es los nacidos en el extranjero de padre o madre extranjera que desde los 5 años viven en el país. A la mayoría de edad pueden solicitar la nacionalidad peruana, sí. Ojo, los nacidos en el extranjero, o sea, estos de los venezolanos, los pequeños, ¿no?, que han venido aquí, han nacido en Venezuela, pero han venido pequeñitos aquí, 3 años, 4 años, etc. Basta que a partir de los 5 años viva aquí, cuando este menor de edad ya más adelante, ya sea un adulto, sea un mayor de edad, a los 18 años, él mismo puede pedir la nacionalidad. Y por estar tanto tiempo aquí, desde los 5 años, prácticamente es un peruano, pues, y se le otorga la nacionalidad. Él sería también peruano por opción. ¿Listo? Muy bien, entonces estas son las formas de adquirir nacionalidad. Ahora, ¿se puede perder la nacionalidad? Sí, sí, se puede perder la nacionalidad. Por naturalización, ¿cuántas nacionalidades puede obtener?
Mire, nuestro país permite la doble nacionalidad y puedes tener todas las nacionalidades del caso si el otro estado te lo permita. Tú puedes tener, puede ser, por ejemplo, español, puede ser argentino a la vez. Hay personas que tienen más de dos nacionalidades, ¿ah? Hay más de dos nacionalidades que tienen. Nuestro país también no permite tener doble nacionalidad y ojo que no hay límite, no hay límite, no hay límite, siempre y cuando el otro país te lo otorga, no hay problema. Ahora, dice aquí, la nacionalidad, ojo, por nacimiento, naturalización, opción, no se pierde. O sea, un peruano, sea por opción, por nacimiento, no pierdes tu nacionalidad. A nadie se le despoja, se le quite su nacionalidad. Solo se pierde cuando la misma persona renuncie a su nacionalidad peruana. Solo en ese caso. Si tú mismo quieres renunciar a tu nacionalidad. Ahora, si yo renuncio, ¿puedo recuperarlo? Sí, puedo recuperar mi nacionalidad. Ahora, el presidente de la República está facultado para conceder, denegar, cancelar la naturalización. Esto es en el caso de los extranjeros, ¿no?, que quieren nacionalizarse. ¿A quién mandan su carta de querer ser peruanos? Ante el presidente de la República. Y el presidente de la República puede, ¿no?, determinar que se lo otorga, no lo otorga, etc. También, ¿no?, previa, obviamente, evaluación. Bien, muchachos, vamos terminando. A ver, rápido. Dice, la ciudadanía es un estado, dice, una cualidad en la que la persona adopta en razón de su edad, ¿no? La ciudadanía se alcanza en función de la edad, no tiene nada que ver con su honestidad, madurez cívica, no tiene nada que ver. La nacionalidad peruana por naturalización es aprobada o cancelada mediante. ¿Cuál es la norma jurídica que establece, ¿no?, la determinación de ser entregada la nacionalidad? Por ejemplo, hace poco le entregaron la nacionalidad a un jugador de Alianza, creo que fue, no, y salió publicado, no, resolución suprema número tal, concede nacionalidad, no, peruana al señor tal, etc., ¿no? Y se le entregó a través de una resolución suprema, una norma de parte del Poder Ejecutivo. Pueden obtener nacionalidad peruana los extranjeros que dice, le guste nuestra cultura, aprendan nuestra costumbre, expresen su voluntad de serlo, eso es lo principal. Y además, ya sabe, que viva 2 años, no tenga antecedentes penales y todo lo demás requisitos. La ciudadanía se adquiere al cumplir los 18 y su ejercicio se logra con la inscripción electoral, o sea, la clave es la A. Al adquirir ciudadanía obtenemos ciertos derechos. ¿Qué derechos tenemos? Los derechos civiles y políticos, ¿no?, que antes pues no teníamos. Bien, eso es la teoría de la diapositiva. Ahora vamos con la PPT y terminamos con esto, con la guía. Listo, aquí estamos. Rapidito, por favor, no demora más de 2 minutos. Listo, y resaltamos. Ya está. Pregunta número 1, dice, los peruanos por nacimiento que hayan renunciado expresamente a su nacionalidad, dice, ¿qué puede pasar? Ellos tienen derecho a recuperarla. Perfecto, la respuesta es la A. Pregunta 2, la Constitución Política reconoce peruanos por, ¿qué reconoce? Peruanos por nacimiento, peruanos por naturalización y por opción, o sea, la alternativa C. Pregunta 3. ¿Pueden obtener nacionalidad peruana los extranjeros que expresen su voluntad de serlo y además que cumplan los demás requisitos, ¿no? 3, la B. Al presentarse una acción de inconstitucionalidad, dice, contra la ordenanza municipal, las firmas deben presentarse, básicamente la norma dice por 1%, ¿no? Entonces la alternativa sería la A. 5. Teodora dice, vive en una localidad de extrema pobreza, busca que sus vecinas crearan un comedor popular y ahí no existe ninguno. Para conformarlo, ellas deben organizarse el registro. Para conformar un comedor popular se presenta el requerimiento, la solicitud ante el municipio del distrito donde se piensa poner ese comedor popular, o sea, ante el municipio. 6. Dice, un grupo de ciudadanos preocupados por el desarrollo de su distrito han decidido presentar una solicitud para realizar una consulta popular en contra de su alcalde, el cual en diversas oportunidades se ha visto involucrado en actos de corrupción. O sea, ya de frente, ahí nos vamos al asunto de lo que es el aspecto de la revocatoria, ¿no? Entonces, básicamente estaría planteando acción ciudadana de revocatoria de autoridades. Pregunta 7. Juan nació en Italia, pero su padre, dice, es de Lima, o sea, peruano. Creció en el extranjero, pero debido a la presencia de su padre, mira lo que tiene que pasar. Si su padre es peruano, ojo, dice, su padre es peruano, él creció en el extranjero, dice, pero debido a su presencia de su padre, claro que puede ser peruano,
no solamente italiano, no solamente puede tener también nacionalidad peruana, pero siempre en cuando, obviamente, pues, él cumpla con los demás requisitos, ¿no? ¿Qué más? 8, ¿qué dice? Pedro está cansado de que el alcalde de su localidad no se preocupe por la gestión adecuada de la misma. Ante esta situación, ¿qué podría plantearse? No está gestionando bien, no está manejando bien el aspecto de la administración de su municipio, ¿no? Entonces, ¿qué se puede plantear? Proyecto de ley, no puede solicitar remoción del alcalde, remoción, no procede remoción contra el alcalde, es revocatoria. La revocatoria ya que tiene derecho para hacerlo, la alternativa sería la C. Pregunta número 9, dice, en los últimos años se ha producido un notable flujo migratorio, especialmente ciudadanos venezolanos, los cuales pueden optar nacionalidad peruana por naturalización. Para ello se requiere llenar un formulario gratuito, un formulario, pagar en el Banco de la Nación, que pasa más de 500 soles, ojo, y dirigir una solicitud escrita ¿a quién? Al presidente de la República. Todo extranjero que quiera obtener nacionalidad peruana, su solicitud para obtener nacionalidad peruana debe estar dirigido al presidente de la República. 10. Un grupo de adolescentes opina acerca de la participación ciudadana en temas de interés nacional. Uno de ellos afirma que, ojo, es deber concurrir al proceso electoral. El siguiente estudiante dice, asegura que el voto del hombre más rico del Perú suma igual que el voto de un menesteroso. Finalmente, el tercero sostiene que no se puede delegar la participación, dice, a otra persona. De lo anterior se deduce que han mencionado qué características respecto al voto, de qué características nos está hablando. Uno, de que el voto es obligatorio, ¿no? Porque todos participamos, es obligación. El otro es igual del menesteroso, de quien sea su voto vale lo mismo, y cada quien lo ejerce. O sea, me está hablando que el voto es obligatorio, es igual y además es personal. La alternativa es la C. Pregunta número 11, que dice la 11, ¿no? Profesor, una pregunta. Perdón. Dime. ¿No podría ser la A, obligatorio igual y secreto? A ver, mira lo que dice aquí. La primera persona dice, uno de ellos afirma que es un deber concurrir al proceso, que habla de obligatoriedad, ¿cierto? Obligatoriedad. Ya con eso, A y la C. Lo demás no están como opción para la alternativa correcta. Luego dice, el siguiente asegura que el voto del hombre más rico suma, dice, igual que el menesteroso, o sea, igual valor. Entonces, obligatorio igual. Ahí la A y la C están igual. Pero mira aquí, secreto y personal. El otro dice, finalmente el tercero sostiene que no se puede delegar su participación a otra persona. O sea, yo no puedo votar por ti, tu papá no va a votar por ti. A eso se refiere que el voto es personal. No te está diciendo que nadie debe conocer tu voto, no está refiriéndose a esa característica, sino que cada quien lo debe ejercer. Ah, claro, por eso es la C. Bien, la número 11, vamos terminando. Dice, 3 escolares de 14 años fueron encontradas semi-inconscientes en el interior de un colegio ubicado en el Cercado de Lima. Se especula que un compañero de clase lo habría dopado, según la versión de un testigo. Los padres de familia se encuentran consternados ante tal situación y han anunciado que solicitarán que se retire del cargo las autoridades educativas correspondientes. Al respecto, los padres, ¿qué estarían planteando? Si queremos sacar a una autoridad no educativa, esto no es revocatoria, pues, ¿no? Ni tampoco consulta previa, rendición de cuentas, hablamos de remoción de cargo. 12, última pregunta. Hugo López, ciudadano de 65 años, al cual producto de un proceso sumarísimo, o sea, rápido, pronto, dice, una pericia médica ha decidido judicialmente nombrarle un curador para su rehabilitación y protección. Uy, ya me dio la respuesta ahí. Por lo tanto, el mencionado caballero perderá su capacidad de ejercer sus derechos por situación de interdicción judicial. ¿Ya? La respuesta sería la C. La 5, la respuesta era la D. ¿Ya? Para poner un aspecto de comedor popular, ante el municipio se hace su requerimiento, su solicitud. Listo, muy bien muchachos, entonces hasta ahí nuestra clase el día de hoy, me pasé un poquito más, mil disculpas, nos vemos la siguiente semana. Listo, chao, nos vemos, cuídense.